¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Ya estamos a mitad del mes y los últimos capítulos de este año 2025. Manuel Escobar, ¿cómo estás, Manuel? Muy bien, Víctor. Un gran saludo para ti, para todos los que nos están viendo y también para nuestro queridísimo director. Así es. Y hoy día sí que se va la entrada a Cinemark, así que atentos porque no hay ningún problema técnico como el del otro día. Así que hoy se van las invitaciones a Cinemark, así que atentos, atentas si ustedes participaron para que les vamos a ver los datos del teléfono, por ejemplo, para mandarle por WhatsApp las invitaciones. Así que atentos, ya viene el resultado del concurso y por supuesto Cinemark para que vayan a ver una muy buena película con esa pantalla, con esas salas espectaculares que solamente Cinemark les puede ofrecer. Manuel, habíamos quedado con algo pendiente, un tema pendiente, que hablamos a propósito de una frase que dijiste tú, y nos pusimos de acuerdo, ¿por qué no hacemos tal cosa? Sí, fue el tema, los viajes en el tiempo. Sí. Bueno, hay viajes en el tiempo, hay películas que ya son añosas, que han cumplido muchos años y siguen viéndose porque son muy entretenidas. Por supuesto. Además, hay una, por ejemplo, que está basada en los libros de Julio Verne, que se ha hecho en varias versiones con diferentes artistas y siempre con buen resultado. Sí, por supuesto. Bueno, y en varias de ellas también tenemos remake. Sí, Hay así algunas de es. las que vamos a mencionar que más de algún remake de alguna tiene un remake, que también Mira, lo hace partimos. bastante interesante porque quiere decir que de cierta manera esa película llamó la atención en su momento. Sí, pero Manuel, aquí yo, mira, antes de entrar en el tema, yo discrepo un poco, ¿ah? Porque de repente hay películas que son remake, pero que van más porque el gusto personal del director, que quedó pegado cuando era niño con esa película y a lo mejor dijo, cuando yo sea grande voy a ser director de cine y voy a hacerla de nuevo a la pinta mía o voy a mejorar esto. Entonces, aquí un poco de repente nos va aparejado la calidad entonces, por ahí va la cosa. Pero aquí yo creo que funciona, porque mira, me refiero primero a La máquina del tiempo. Por La supuesto. máquina del tiempo, la del año 1960, que a mí me encanta cada vez que puedo la veo, que dirigió George Pal y que tuvo como protagonista Rod Taylor, Alan Young, Yvette Mimieux y el gran Sebastián Cabot. Bueno, tú no nacías todavía cuando estaba en Mi No. Adorable Sobrino. Sí, es un clásico, ¿ya? Que como recién estábamos hablando, se hizo un remake que no tuvo la misma llegada ni la misma intensidad de la película, pero si hablamos de este clásico basado en la obra de H.G. Wells, La H.G. máquina del Wells, sí. tiempo, en donde tenemos este personaje que, de cierta manera, este inventor, ya que se logra crear algo que va en contra de todas las leyes actuales de poder viajar en el tiempo, pero la ficción te permite esto, la ciencia ficción te permite esto, y él logra hacerlo. Y logra empezar a viajar y viaja de a poco al futuro, de a poquito al pasado, empezar a saber qué pasa dentro del libro, ya hay, y de la película, ya se ve que él trata de una motivación propia, corregir algo del pasado, por si acaso no la han visto, no voy a decir exactamente qué, pero se da cuenta que hay cosas que no se pueden simplemente corregir y que tienen que ocurrir, que es una teoría bastante importante que ha inspirado ya a muchos, tanto guiones cinematográficos como a libros. Sí, fíjate que bueno, yo al principio dije Julio Verne, me estuvo un lapsus. H.G. Wells, como tú bien lo corregiste, y la película se ambienta en el año 1899, cuando este científico, interpretado por Rod Taylor, construye una máquina que le permite, bueno, él decía que le permitía viajar en el tiempo y todos sus amigos se reían, ya estaban como está rayándolo, ¿cierto? Bueno, y de repente, después de una reunión con los amigos, queda solo, va a probar la máquina. Y es un momento, pero creo para toda la gente que vivió en esa época, yo lamentablemente estaba muy chico, tenía 2 años en esa época, deben haber quedado alucinados, porque cuando la máquina se hace como una palanca de cambio antigua, ¿cierto? Que en el fondo sería como un acelerador, comienza este plato a girar detrás de él
inmediatamente van corriendo luces, letras, números que lo van situando en diferentes épocas. Y si ponemos el hilar un poco más fino, obviamente no vamos a hablar de la película que hemos hablado mucho, que es Volver al Futuro. Hay elementos de esa máquina que se replican en esta, el Volver al Futuro. Entonces, sí, o sea, es tan importante que se tomaron elementos, ¿no, Manuel? Así es. Y como dato anecdótico y dato ñoño, ya esta misma máquina la hacen aparecer de cierta manera en Big Bang Theory. Uno de Sí, ellos. oye, ese capítulo es muy bueno. Es genial, es genial. Pero eso, él logra bajar una de las interrogantes, por lo menos que aparece al final. Ay, pero si digo esa interrogante es. Pero se la voy a dejar planteada a todos para no decir. Si ustedes tuviesen la posibilidad de llevarse algo al futuro, que no fuese muy grande, ¿qué se llevarían? Cuando tengan que salir de esta época, porque él empieza a bajar en el tiempo y termina yendo finalmente hacia el futuro. Claro, ¿Ya? llegó el año 1871 o 1800, a ver, 802, 802.701, eso es. Y donde la humanidad ya se había degradado de cierta manera, existía una pseudo raza de humanos ya que vivían como en las cavernas, que eran albinos y tenían jerarquía, estaban ahí. Es todo una gran e interesante película de cómo está llevada también en esos tiempos que está hecha esta película, como un libro de ciencia ficción es llevado y está muy bien realizada. Oye, aquí también hay un parangón con Planeta de los Simios, la del 68, con Charlton Heston. Correcto, correcto. Ahí, Aquí bueno, no son monos, son similares, pero habla de la evolución constante del ser humano. Cómo bueno, se destruye, muchas veces cómo se vuelve a construir, cómo se vuelve a destruir. Y hay cosas interesantes, como por ejemplo cuando llegan los amigos a ver qué había pasado con él y solamente encuentran las huellas de la máquina. Y correcto. ahí, bueno, yo encuentro que no voy a contar por qué es un error, que yo encuentro un error. No contemos igual ya que contaste el tuyo, Ya. porque siempre la máquina va pasando y se va desintegrando la casa, integrando, desintegrando, creciendo un árbol, bajando el árbol, etcétera. Pero la ventana por donde él está mirando hacia afuera nunca cambia. Bueno, eso es cuando nosotros decimos porque el guión lo necesitaba. Sí. Bueno, Porque y el este guión lo tuvo necesita para tener el juego del. Aunque se pudo haber hecho de otra manera, tal vez tomándolo de afuera y cambiando la misma construcción de la casa, ¿ya? Pero es un tema que de alguna manera uno tiene que situar al espectador y modelar el paso del tiempo para que el espectador sienta eso. Yo creo que fue esta ventana lo que termina dando eso. y Manuel, hay que mencionarnos que en honor al tiempo que hubo un Ujú. remake del año 2000, Dos, si mal no 2000 recuerdo. sí, con Guy Pearce. Con Guy Pearce, sí. Esa es la que yo estoy diciendo que no es muy buena. Sí. Bueno, otra película que tiene que ver con el viaje en el tiempo es Frequency, que aquí se exhibió con el nombre o el título de Desafío al Tiempo, que Sí. dirigió Gregory Hobbit y que protagoniza Dennis Quaid y Jim Caviezel. Oye, es muy entretenida esta película, muy, pero muy bien hecha. Eh, Aquí, más que nada, ya yo no sé si aquí no estamos hablando de viaje como tal en el tiempo, sino que comunicación en el tiempo, ¿ya? Es una comunicación que se produce entre un padre y su hijo, ¿ya? En donde su hijo está mucho más adelante, su hijo ya está viejo, empieza a reparar una radio de estas radios de radio aficionado, que ya casi ni se ven, me parece. No sé si todavía exista los grupos de radio aficionados, pero ya el tema de la tecnología, internet se ha ido comiendo todo eso. Pero aquí tenemos que el hijo repara la radio y justo hay un evento, ¿ya? Donde aparecen auroras boreales, todo eso, y se da que, de cierta manera, la misma radio se conecta con su radio del pasado y puede hablar el padre y el hijo. Al principio sin conocerse o sin saber con quién estaban hablando, y de a poco se empiezan a reconocer y es muy entretenida esa parte. Sí, y hay un momento en la película en que todo el mundo quiere que se produzca ese cambio, ese encuentro, ¿sí o no? Correcto. Sobre todo cuando está el mesón y queda la huella de fuego que se quema. Sí. Ese creo que es el punto exacto. A ver,
Bueno, Pero ¿sabes por qué es el punto exacto que tú estás diciendo? Porque ahí se dan cuenta de que lo que están haciendo en el pasado influye en el futuro y pueden cambiarlo. Por eso es tan importante sí, ese pequeño detalle. aquí Jim Caviezel está encarnando a un hijo que perdió a su padre hace 30 años en un incendio porque era bombero, ¿ya? Así es. Y, y trata de cambiar esto para que su padre no perezca en aquel incendio, o sea, como cambiar un poco el destino. La película es muy, pero muy buena, y esto de las transmisiones, según algunos estudios, no anda muy alejado de la realidad, porque con fenómenos meteorológicos tú puedes captar radiofrecuencias que quedaron dando vueltas, aunque hayan pasado 100 años, y la Sí. radiofrecuencia queda y tú puedes captarla, de esa que le llaman voces fantasmas. O sea, es bien interesante el tema. Así que si pueden verla, se llama Frequency o como se llamó en nuestro país, Desafío al Tiempo. Oye, una película que me encanta, Manuel. Me encanta esta película, muy poco conocida, creo, con Christopher Reeve, No. con Christopher Plummer, con Jane Seymour, con Teresa Wright y con George Buscovich, entre otros. Una película que dirigió Janot Swark, un polaco, en el año 1980, que se llama Pide al tiempo que vuelva. La música de John Barry, pero espectacular. Ojalá pudieran verla alguna vez. Esto se trata de un profesor de teatro, interpretado por Keanu Reeves, que se llama en la película Richard Collins, y este autor recibe un regalo. De repente, cuando estaba con toda la gente que había visto la obra y felicitándolo, llega una anciana, más o menos como 90 años, y le entrega un regalo. Y le pone el reloj en la mano. Esto estoy contando porque son los primeros 2 minutos. Sí. Y se acerca a él, muy cerca de él para felicitarlo, pero le dice, vuelve a mí. Y ahí comienza todo el tema. Sí. Christopher Reeves acá hace una gran actuación y una película muy bonita, está muy bien lograda. Es un viaje en el tiempo como tal, pero con un tema aquí un poco más paranormal, porque se supone que tú a través de la autohipnosis podías como sacar tu conciencia y llevarla al pasado, pero también se llevaba a tu cuerpo. O sea, es un poco Autohipnosis, pero además con un elemento de ese pasado. Porque correcto. Es él súper necesitaba volver, importante el él elemento. después de una investigación sabe que tiene que volver el año 1912 a un gran teatro famoso en esa misma ciudad. Y lo único que encuentra es el reloj que tiene que le entregó la mujer y unas monedas que Así encuentra en el es. bolsillo que no sabe cómo llegaron ahí. Pero primero sorprende ver aquí a Christopher Reeve en un rol que no es Superman, ¿ya? Que hizo varios más que aparte de Superman, pero Sí. uno siempre lo encasilla. Segundo, el tema que es una película romántica, pero estas románticas de pañuelo y estruje. Y además, la música, como dije al principio, de John Barry, espectacular. Y este es un viaje al pasado, y que después Sí. puede regresar, y después puede volver. O sea, por eso se llama Pide al tiempo que vuelva, como le dijo la señora. Manuel, ¿alguna otra película? Mira, aquí cuando estábamos viendo el tema de la pauta, ¿ya? Tú llegaste y nos propusiste Minority Report o Sentencia Previa de Tom Cruise. A mí me gusta mucho. Pero yo estaba en desacuerdo con esa película debido a que esto son estas personas que tienen la capacidad de ver el futuro, pero no hay un viaje en el La tiempo. evidente. Son clarividentes, ¿ya? Pero nunca hay un viaje en el tiempo como tal. Ahora, obviamente sí se afecta el tema, ¿ya? Y te aparecen imágenes del posible futuro que va a ocurrir, ¿ya? Y con eso ellos ven el tema de quién podría ser un asesino o quién en el futuro iba a cometer un asesinato y en base a eso lo condenaban. Sí, pero Manuel, yo la propuse esa película porque para mí, gusto, hay un viaje en el tiempo. Cuando la vidente está en latina, ¿cierto? Porque tiene que estar con unas cosas especiales y empieza a ver, ella hace un viaje al departamento donde se va a dilucidar cómo fue el asesinato. Porque esta es Pero una ella no película. viaja. No, ella mentalmente lo hace, pero está en el lugar, lo recorre. Ah, ya, Recuerda que cuando todo el mundo estaba intrigado porque había un cartel rojo en el costado izquierdo claro. del ventanal, Pero sigue ¿ya? siendo una clarividencia, po, o sea, sigue siendo un estado mental antes que un viaje en el tiempo.
por eso a mí me gustó mucho porque que lo propusieras porque es bastante discutible, ¿ya? Y eso es lo que la hace entretenida también la película. Yo creo que lo que hace entretenida en la película es la temática y que la dirigió Steven Spielberg. Sí, Sí. sí. Y Y basado en la uno, música obviamente de John Williams, perdón, y con Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, que es la vidente, y con Max von Sydow. Oye, Max von Sydow, maestro, basado en uno de los libros de uno de los cuentos de Philip K. Dick, ¿ya? El mismo que hizo también el inicio de Blade Runner, o sea, sueñan los androides con ovejas electrónicas, que se llama el libro base, ya está dentro de lo mismo, el mismo que hizo Paycheck, que es otra película que también habla sobre el viaje en el tiempo. Él tomaba mucho estos temas de ir saltando o conocer el futuro. Esta de Arnold Schwarzenegger de Marte también está basado en libros de él. O sea, es un personaje que dentro de su tema literario siempre tenía estos de viaje en el tiempo, visiones a futuro, cosas así que bastante interesante. Se los recomiendo si quieren leer con respecto a ello. y la última, cuánto tiempo llevamos, Manuel? Pero que nos queda una todavía, Nos queda según, una que también es de cortito. Tom Cruise, pero esta sí es Al filo del mañana, en donde esta es de viaje en el tiempo total. Todos los que les gusta la acción y ciencia ficción, es increíble. Yo creo que muchos quedamos esperando y todavía tenemos la esperanza de que se haga una segunda parte, donde aquí tenemos a un señorito soldado, se podría decir, que está como muy bien tenido, pero tiene un problema ahí con los cargos superiores y lo mandan finalmente al frente. ¿Qué pasa en el frente? Hay una guerra en contra de unos alienígenas. Y cuando él entra en contacto con uno de los alienígenas superiores, su sangre entra en contacto con la de este alienígena. Y ellos tenían la posibilidad de volver al pasado para de esa manera ir corrigiendo los errores que tenían los alienígenas. Era la forma de invadir que tenían los alienígenas. Y bueno, él adquiere de cierta manera esa habilidad y de ahí en adelante es increíble cómo se desarrolla la película. Bueno, ahí tenemos algunas películas con viaje en el tiempo, hay muchas más, muchas más. No estoy seguro si esta película hicimos preestreno o no, me suena que sí, pero Me no parece que recuerdo. sí. Me parece que hicimos en Cinemark un preestreno de esta película, pero no recuerdo claramente si era esta o alguna de título parecido, pero véanla de todas maneras porque es entretenida. Bueno, estamos como atrasados en el tiempo, así que vamos a el cortometraje de esta semana. Este corto que les traemos ahora se llama El Nacimiento y aquí está. ¿Qué les pareció El Nacimiento? ¿Qué Uy, te pareció, Manuel? uy. Es como esas películas que uno dice, ¿qué me quiso decir con esto? Uh -huh. Y que uno tiene que darle más de una vuelta. No puedo dejar de decir que me llamó mucho la atención las sombras dentro de la película, ya la oscuridad que se le da, los tonos que tiene, me parece, y los tiempos me parecen increíbles técnicamente, están muy bien logrados, mantienen una tensión bastante interesante y una de las cosas que, porque lo tuve que ver como tres veces este corto, que me fijé que al principio él sale llevando una mandarina o esta naranjita en la mano que yo no me había dado cuenta al principio, que también tiene algo que ver con tal vez lo que quiere decir el Sí, a guionista y ver, el mire, yo creo director. que un muy buen corto. Creo que la condensación de un guión de estas características en 59 segundos, porque el corto en total dura 59 segundos, es lo que le da el valor a la película.
O sea, hay mucho valor, valor de guión, la actuación, la iluminación, el trabajo de iluminación es espectacular, esto Muy de bueno. mezclar luces y sombras, la tensión que tiene la película también en el espectador y que además de tener un mensaje, hace que tú vayas nuevamente a verlo una vez y quede así como tú mismo y vamos a verla otra vez, pero que finalmente se dilucida. Y eso es lo que más llama la atención de esto, que en tan poco tiempo se hagan tantas cosas. Y a partir de eso, para mí gusta un muy buen cortometraje. Por eso lo entregamos hoy día y espero que a la gente le haya gustado, porque de repente dicen, no, y me han dicho, el corto es más o menos fome, pero lo viste aquí, te diste Sí, cuenta de aquí, lo que estás diciendo tú de la mandarina, te diste cuenta de la mandarina, ¿por qué tenía esa naranja? Ah, ¿es un nacimiento o un crecimiento? Bueno, ahí está el corto que les hemos entregado en esta ocasión, que ustedes lo acaban de ver. Manuel, y como estamos atrasados, vamos rápidamente con el resultado del concurso. sí, por supuesto. A ver, vamos a ir viendo imágenes mientras comentamos con Manuel. Ahí estamos viendo imágenes de la película La Reina Africana. Esa era la respuesta, ¿cierto? La Reina Africana, película de John Huston, con Katharine Hepburn, con Humphrey Bogart, una Sí. película que fue muy, muy popular, llevó mucha gente a la taquilla y también mucha gente participó en el concurso. No todos le apuntaron, algunos sabían de los actores, pero cambiaron el título, pero bueno, no importa si participaron igual. Así que esperemos que ustedes le hayan apuntado a la película, ¿cierto? Y los ganadores son don Oscar Muñoz, ya lo tenemos en el computador manual, don Oscar Muñoz, don Fernando C. Lara, don Cristian Arevalo, don Jorge eh, Brajovic, espero que Brajovich. esté bien pronunciado, y doña Yasmín Díaz. Ustedes son los ganadores de invitaciones para Cinemark. Si no nos pusieron el número de teléfono, se los vamos a pedir de la misma forma que ustedes nos contactaron para entregarles sus invitaciones y la próxima semana ya tenemos otro concurso para que vayan a Cinemark. Repetimos los ganadores: Oscar Muñoz, Fernando Celara, Cristian Arevalo, Jorge Brajovic y Yasmín Díaz. Ustedes son ganadores entonces de invitaciones a Cinemark y los invita, por supuesto, la Reina Africana o Catherine Hepburn, como ustedes prefieren. ¿Con qué Así seguimos, es. Manuel? Bueno, seguimos rápidamente con lo que nos ha pedido la audiencia. Mi película favorita. Mi película favorita, y aquí está Yo, hoy. yo me quedo callado porque aquí usted está, comparte No, con el, no, pero yo, tú solamente vas a hablar. Eh, ¿Quién está en mi película favorita? Don Fernando Carvajal, quien nos comentó que su película favorita es, veámoslo. Mi película favorita es Cinema Paraíso. Bueno, esta película me encanta porque se trata en un pueblo de Italia de un niño que acude al teatro porque es la entretención favorita de todo el pueblo. Entonces el niño va y conoce el cine y empieza a descubrir cómo se van exhibiendo las películas. Y entonces con esa pasión de ver cómo se exhiben las películas, conoce al que pasa las películas. Y, y es como que un mundo que va descubriendo poco a poco. Esta película es extraordinaria porque tiene la música de Ennio Morricone, que después en todas las películas a través del tiempo se va repitiendo poco a poco, y el director es Giuseppe Tornatore. Así que esa es mi película favorita ahora. Nada que decir, yo no diría absolutamente nada, porque todo el mundo sabe mi opinión. Manuel, no, es gran película, no tenemos nada que decir, es una película que todo cinéfilo de cierta manera ama, especialmente el tema del final donde se arma toda esta cinta con todas las partes cortadas. Bueno, es una película hermosa, nos podemos extender, por eso Víctor dijo, aquí sí. yo no voy a hablar, así que
vamos a dejar esto hasta aquí. Estamos muy de acuerdo con la elección que hizo nuestro amigo, así que No, es que si me tocara a mí hablar de mi película favorita, con toda seguridad tú sabes, sería Cinema Paradiso. sí, lo Así que sé. eso. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a good step Chevrolet. Seguimos con la cartelera. ¿Qué tenemos en la cartelera esta semana? Bueno, ya están entrando las películas navideñas y se nos viene, o se vino ya el jueves pasado, se estrenó Una Navidad Inesperada. Película de Peter Shelton con Danny DeVito Sí. y Andy McDowell. Oye, dos actores que hacía tiempo que no estaban Sí. en la primera fila, ¿cierto? Como ese Danny DeVito no tanto, que estuvo en Jumanji, y Andy McDowell sí que hacía tiempo que no Sí. aparecía. No, Y- no lo y aquí habíamos está. visto. Así es, una película navideña, como ocurre habitualmente en estas fechas, en que, bueno, todos tratan de aprovechar el momento, ¿cierto? ¿Y de qué trata? Una pareja norteamericana que tiene a su hija de 10 años, van a un hotel, el hotel de su abuelo, ya saben quién era el abuelo, Danny DeVito, que está en Italia, y normalmente van en Navidad. Pero este año justamente es agosto. Y la realidad es que están separándose y quieren que sea el abuelo quien le diga a la niña qué es lo que va a pasar. Y ahí comienza todo este tema que es muy entretenido porque finalmente hay una complicidad entre la nieta y el abuelo que organizan actividades pensadas para volver a unir a sus padres. Manuel. Y lo primero que ella pide, obviamente, es que dice, como nos vamos a separar como familia, quiero que pasemos una última Navidad juntos. Pero le dicen, pero sí agosto. Y el abuelo dice, bueno, es el pedido de la niña, y empiezan a armar todo para hacer que esto en agosto se haga una Navidad, y es muy entretenido todo lo que hacen y todas las situaciones que se van provocando, incluido a la ciudad completa en algún momento. Así que ya lo saben, eso es el estreno de esta semana en Cinemark, por supuesto, y también se estrenó Bugonia, esta película que está ya candidata a premios al Globo de Oro, que está mencionada antes de ayer, me parece que salió la lista con las nominadas o las posibles nominadas, y Bugonia está entre ellas, una película irlandesa, adivinen de quién. Obviamente de el gran Yorgos Lanthimos, y que tiene obviamente a Emma Stone, ya se está transformando en su actriz musa o fetiche, como ustedes prefieran. Jesse Plemons, entre otros, en esta película que es una coproducción irlandesa, inglesa, canadiense, de Corea del Sur y de Estados Unidos. Imagínense la mezcla. ¿De qué se trata? Son dos jóvenes conspiranoicos que secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía y que están convencidos que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta. Ahora, esta película no es un guión original, sino que es un remake, otro más, de una película coreana, ya que se llama Salvemos al Planeta Verde. Pero eso no implica que sea una gran película donde Emma Stone y Jesse Plemons están arrolladores en este thriller como actores. Es una comedia dramática muy alocada que no va a dejar de dejar contentos, satisfechos, divertidos a los seguidores, a quienes somos seguidores de Lanthimos, porque es un gran director, hace películas increíbles y bueno, tienen que verla. Y también se rumorea que podría estar nominada a Oscar. Así es. Bueno, y por último, tenemos a Tony, Shelley y la Linterna Mágica, una película que es bastante interesante, en primer lugar, porque es stop motion, y lo otro es que no es directamente norteamericana. Es una película húngara. Eso lo hace bastante interesante, y es una película bien bonita, ya en donde tenemos a los personajes que de cierta manera comparten cierta soledad por algún motivo. Yo se las recomendaría bastante, especialmente a todos los que seguimos lo que es animación y stop motion, que la vayan a ver. Es una película bien esperanzadora, donde estos dos niños, de cierta manera, con sus problemas, con sus, no te diría defectos, pero con sus propiedades únicas, arman un gran dúo
y una gran aventura. Sí, y esta película tiene una gran moraleja. ¿Por qué? Porque Tony tiene una característica única, que nació brillando. Él brilla, así casi como Manuel Escobar, brilla por todos lados. Pero eso él no lo entendía como una ventaja, sino que lo entendía como una tranca y una traba, y pasaba escondido. Entonces, ¿cuál es la gran moraleja que tiene esta película? Que la gente, cualquier persona, aunque sea total y absolutamente diferente, siempre tiene algo que dar, como le pasa a todos. Nos vamos porque el tiempo se nos acabó, Manuel. Así que nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Y recuerden que los que ganaron, que les vamos a comunicar el premio. Chao, que estén bien. Hasta la próxima.